Presencia en estudio del del director del Hospital Escuela, perdón, fue un lapsus, justamente estaba hablando con la ministra de Tecnología y me quedé colgado nomás, disculpe doctor. El doctor Alberto Romero, quien es director del Hospital Escuela. Doctor, hay una publicación para poner un poco en autos a la audiencia en redes sociales donde literalmente se le acusa al ministro Ricardo Cardoso de abandono de persona, de que el costo del medicamento era muy caro y se lo dejó morir, digamos. Y en esa publicación, oriunda de la localidad de Sauce, hacen hincapié que la provincia, es decir, el ministro es oriundo de Sauce, no quiso, y utilizaron un término muy fuerte, gastar en un medicamento y dejar morir a un paciente. Cuéntenos un poco, y lo que estamos fuera de micrófono, la cronología de los... Gracias nuevamente por la visita. No, de nada. Bueno, primero que nada, buenas noches. El caso es de un paciente de Sauce, sí, Rodríguez Néstor, que ingresa con nosotros el 12 de mayo con derivado de la localidad de Sauce después de un mes de estar en Sauce con atenciones y que al no poder diagnosticar ni nada por el estilo, este paciente es derivado a la ciudad de Corrientes. Con nosotros ingresa el día 12 en el servicio de clínica médica. El paciente realmente era un paciente complicado porque no tenía nada, diríamos, para decir tiene esto, había que empezar a estudiarlo, se lo empieza a estudiar desde el día 12, se lo empieza a estudiar al paciente, es donde todos los laboratorios de él estaban alterados y no se sabía para dónde buscarlo, hasta que el día 15 se hace una interconsulta con el servicio de hematología, porque nos daba más para algo hematológico, y se consulta con el doctor Lanari, que es el hematólogo del Hospital Escuela, el cual le hace una punción. A los días, cuando tenemos resultado de la punción, que es aproximadamente el día 21, el 21 tenemos el resultado de la punción y nos encontramos que el paciente tiene una mielofibrosis primaria. Tenemos que ir a ver qué es la mielofibrosis primaria para entender. Esto es un cáncer de sangre. Es un cáncer en el cual las células que generan todos los glóbulos rojos, las plaquetas, o sea, todo el sistema de defensa del organismo, están en la médula ósea, esos son reemplazados por células fibrósicas. ¿Qué significa? Que los glóbulos rojos no andan, que claro. ya este paciente anteriormente a venir a Corrientes... Es un cáncer de páncreas, es como un cáncer de colon, digamos, es un cáncer. Las células dejan de producir lo que tienen que producir y se ponen a producir otras cosas. Este paciente ya en la localidad de él, justamente por la anemia que tenía, se le había puesto sangre, en mucha cantidad de sangre, y el día 21 hacemos el diagnóstico de la patología, o sea, ya le tenemos un nombre al enemigo, diríamos. Pero ¿qué pasa con esta enfermedad? Esta enfermedad no solamente actúa sobre los glóbulos rojos, también actúa sobre todas las defensas del organismo, lo cual hace que el paciente sea un paciente inmunodeprimido. Al ser un paciente inmunodeprimido, desde el momento que se diagnostica, el 23 hasta todo el 21, perdón, del 5, empezamos a hacer tratamientos con distintos antibióticos. Claro. Con distintos antibióticos en los cuales vamos viendo, porque tenemos que ir haciendo prueba-error a veces en estas cosas, y se va haciendo pruebas con distintos antibióticos. Fuimos rotando, se fueron pasando los días, rotando, el paciente mejoraba, empeoraba, iba alternando el paciente su... Y por lo que escucho también no una patología frecuente. No, es una patología muy, muy infrecuente. Es una patología que realmente muy poca cantidad de gente tiene esto. ¿Sí? Cualquiera lo puede hoy googlear y van a ver que es muy, muy, muy infrecuente. Llegamos a la
vamos avanzando, cambiando los antibióticos, porque en el hospital vamos de los antibióticos más chiquititos, diríamos, hasta los más grandes para que entiendan. Le puedo dar nombres, pero no tiene sentido. Hasta que el paciente en el mes de julio empieza con abscesos por distintos lados del cuerpo. Que el absceso significa que se empieza a infectar y a llenar ciertas zonas del cuerpo de pus, diríamos, para que entiendan. Sí, por falta de defensa. Por falta de defensa del paciente. Se sigue haciendo distintos tratamientos antibióticos. En el día 3 de julio, que cambiamos a los antibióticos ya de última orden, imipene, ceftazidina, todos los últimos que tenemos, y en fecha 20 del 7 se decide empezar ya directamente con quimioterapia. ¿Qué significa la quimioterapia? Son productos que, además de tener la quimioterapia, siempre induce a que se baje también la producción de defensa, porque lo que hace tratamiento agresivo. Es tratamiento muy agresivo. Si cualquiera que tenga un paciente que esté en quimio se da cuenta que los pacientes se debilitan, o sea, caída de cabello, un montón de cosas. Todo esto nos lleva a que se comienza con la quimioterapia el día 20, en realidad, después de seguir rotando los antibióticos. Y el paciente empieza a mejorar un poco con la quimioterapia, pero el día 28 vuelve a empezar con procesos infecciosos. O sea, esa leve mejoría duró poco. Esa leve mejoría duró poco, pero nosotros seguía con antibióticos, y todas esas cosas. Tanto es así que se lo pasa a los últimos antibióticos que teníamos, viendo qué podíamos hacer. Una consulta, doctor, antes de continuar. ¿Y todo este proceso, los familiares y allegados sabían lo que estaba pasando? Yo considero que sí. O sea, esto, como director, yo estoy metido en otra cosa, pero el servicio de clínica es un servicio que comenta mucho las cosas, y este paciente estaba en clínica. Obviamente. Así que el paciente, no es que nunca se los... La famosa imagen que nos quedó en la pandemia, que entraba al hospital de campaña y nadie sabía. No, porque siempre, es bueno saber, hablamos de mayo a julio. Se le dice a los pacientes en todos los servicios, una de las cosas que nosotros tratamos, por lo menos, no pongo la mano por terapia, porque a veces es distinto, es muy difícil hablar de terapia, o sea, en cuanto a ir a la transmisión de la información, pero siempre decimos que hay que informar a los pacientes del problema que está teniendo el paciente. Para tener claro, ¿no? Tiene que tenerlo siempre el paciente claro y el familiar claro. Obviamente. Para que sepan en qué se está jugando. Entiendo. Continuemos, doctor. Y seguimos con todos los antibióticos, seguimos con el coso, y el día 31 hace un paro cardiorrespiratorio, pero por todos los procesos infecciosos que tenía el paciente. Y sí. No, le preguntaba... Bueno, no, continúe. No. Quiero que se entienda esto. Lo que estábamos tratando era un cáncer de sangre muy agresivo. Y muy raro también. Y muy raro. Es un crecimiento de unas células que son muy raras y van cambiando las células que son las originales de la médula ósea por células que no sirven. Entonces, el proceso en realidad, por ahí, buscándolo muy temprano, uno podría haber llegado a hacer el tratamiento oncológico antes. Entiendo. Y por ahí lo podíamos haber sacado. No hay otra cosa para hacer. Doctor, yo le preguntaba el hecho por el tema de la agresión directamente hacia el ministro y hacia el sistema de salud, hablando de abandono de personas, que fue el planteo al principio de la nota. ¿Entiende que es un marco de una mala predisposición contra el doctor Cardoso, teniendo en cuenta el origen de la ciudad, que siempre hay historias no conocidas? Y me cuesta creer esto, yo entiendo, porque cuando muere un paciente, un pariente, mejor dicho, uno está muy dolido y no razona. Y hace cosas que después se arrepiente, pero tampoco no hay que ser ingenuo en un contexto político muy particular.
Yo creo que se hizo todo lo que estaba humanamente posible por nosotros. Si hay otro... O sea, siempre entramos al doctor Google y encontramos que en China hacen tal cosa. Sí, podríamos ver, y qué resultado no lo sabemos. O sea, lo que había que hacer en el hospital se hizo. Los tiempos... Y con los elementos que contábamos en el hospital se hizo siempre, porque siempre tratamos no se escatimó recursos a eso. No. Nosotros, además, este paciente pedíamos las cosas y las teníamos casi al toque. Lo que se podía, obviamente. Sí, dentro del margen de lo posible. De lo posible. Lo que es criterioso y coso siempre se hizo. Este paciente fue un paciente que complicado desde el principio. No podemos salvar a todos, desgraciadamente. Me encantaría poder decir, tengo 0 margen de muertos en el hospital desde todo punto de vista, no solamente de este caso de clínica, sino de trauma, todo de neuro, de todo. Se está convirtiendo en un hospital de trauma lentamente. De neuro, de todo. Me encantaría decirle que entren ahí, que salen todos sanitos y mejores que antes, pero no, desgraciadamente la medicina no es así. Claro, y cada vez que pasa esto, siempre están, te imagino por la experiencia, también sujetos a ataques. Siempre, a críticas. Si se darán cuenta, hace unos años atrás, nos quemaron cosas adelante del hospital escuela. Hay 2 cruces también. Porque hay 2 cruces, porque hay cosas que por ahí no se pueden hacer, no es el momento, no se llega, y a veces no se puede. Esa es la realidad, a veces no se puede, y tratamos de hacer todo lo que se puede con todos los elementos que tenemos siempre. Y la intención justamente era hablar con usted sobre eso, el tema de la salud pública, tomar sus palabras, ver la situación que está pasando respecto a los elementos, como se cuentan, una patología muy extraña, muy rara, digamos, tormenta perfecta. Sí, la tormenta perfecta. Descubrirlo, los elementos, pero siempre es fácil ensañarse con... Claro. Es más fácil ver las personas muertas, como usted dijo, que todas las que se salvan. Exactamente, yo creo que hay que mirar el vaso no medio vacío, sino medio lleno. Hay que ver cómo a los que se salvan, todo lo que se hace. El hospital realmente es un hospital que trabaja de lunes a lunes, aunque ustedes no crean, se opera sábado y domingo, y programadas, estamos haciendo, porque tenemos una carga sobre el hospital que es increíble. Siempre digo, es un hospital que numeralmente, en cuanto a camas, es muy chiquito, son 100 camas para una ciudad que no es la ciudad de Corrientes, toda la provincia. ¿En algún momento hay alguna cama libre, doctor? En realidad, algunas semanas así muy esporádicas podemos tener 1 o 2. Normalmente, los que hemos trabajado en otros servicios siempre jugábamos a la cama. ¿Te vas a ir? Bueno, lo llamo a este que lo tengo en la cola para decirle, vení a ocupar la cama. Porque realmente la cama del hospital es cama caliente. Siempre digo... El gobernador siempre lo sostiene, ministro, también. 80% de la población de Corrientes se atiende de la salud pública. Es que sí. Siempre, cuando empezamos a hablar siempre suelo decir, nos manejamos mucho con estadística, y nosotros pasamos desde... Aclaro, cuando empecé yo, hace 3 años atrás, pasamos de tener una ocupación del 70% de indigentes y el 30% de pacientes con obras sociales. Hoy estamos arriba del 65% de pacientes con obras sociales en el hospital. A eso hay que agregarle que también están los indigentes. Los indigentes no cambiamos. Entiendo. Entonces... No es que cambiamos uno por otro. No es que cambiamos uno por otro, sino que se sumó. Esto es todo por el desfasaje que hemos tenido, por todas las cosas que están afuera, que son caras realmente, y entonces el hospital vive a cama caliente. Doctor, muchísimas gracias. Sé que le sacamos horas de su descanso, sabemos, nos acaba de contar lo que trabaja, pero era interesante escuchar en primera persona lo que pasó, porque las redes sociales tienen la particularidad de que uno puede decir lo que quiere y no hay ni un tipo de consecuencias, salvo en el caso de afectar a la buena persona, y sobre todo cuando son en una localidad como Sauce, por la edad también más o menos son todos conocidos, y queríamos saber realmente lo que pasó. Listo, buenas noches entonces. Gracias por su Hasta luego. Hasta acá, doctor Romero, director de Hospital Escuela. 48 minutos pasaron de las 20 horas y nos fuimos. Nos encontramos mañana, si Dios quiere.